Bendiciones, queridos hermanos, hermanas y radio escuchas de esta radio, de este programa de mensaje de amor para salvación. Les está saludando su hermano Leonardo Quintanilla desde la República de Nicaragua, en el centro de América. Nos damos cita en esta mañana para tener nuestro estudio y vamos a estar iniciando el año con un programa y un mensaje que nos invita a adorar verdaderamente a nuestro Señor. Vamos a orar y posterior vamos a estar teniendo la reflexión de la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que nos bendigas, que nos perdones también, Señor, porque en esta fragilidad humana nosotros cometemos errores que ofenden tu presencia, ofenden tu santidad y tu perfección. Déjanos, Padre eterno, poder encaminarnos en tus propósitos, poder encaminarnos según tu voluntad, y que la guianza de tu Espíritu Santo revelada en la palabra sea nuestra guía en este año 2022. Bendice a los que con corazón limpio te buscan y desean crecer, aprender y ser exhortados con la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Me despierto con ganas de verlo. Las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima. Confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Queridos hermanos, vamos a estar reflexionando en un escrito del profeta Isaías. Si nosotros recordamos bien, tal vez por estudios pasados en nuestras congregaciones o por el estudio propio de la palabra del Señor, vamos a saber que el pueblo de Israel se encontraba en este tiempo, en el tiempo de Isaías, se encontraba en cautiverio, se encontraba preso precisamente. Papá, quiero beber agüita. Se encontraba preso, y el profeta Isaías es considerado uno de los profetas mayores por lo extenso de sus escritos al pueblo de Dios. Quiero que reflexionemos, por favor, en el capítulo 58 de Isaías. Capítulo 58 de Isaías, si ustedes pueden ir a sus Biblias, por favor, para que podamos reflexionar en lo que el Espíritu Santo va a inspirar al profeta para anunciarle al pueblo. Siempre se hace necesario que nosotros tengamos ese llamado de Dios, ese llamado de advertencia para poder corregir. Dice la palabra del Señor en el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué habla el capítulo 58 de Isaías? ¿De qué está hablando el capítulo 58 de Isaías? Precisamente está hablando acerca de una falsa adoración, de la hipocresía que estaba teniendo el pueblo de Israel para con Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido bloqueo
en nuestras oraciones. Hemos tenido bloqueo en nuestra vida espiritual porque estamos buscando a Dios de una forma hipócrita. Y quiero que por favor me acompañen a esta lectura que se extiende bastante hasta el versículo 12 del capítulo 58 de Isaías, donde dice la palabra del Señor a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber más mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en el alto. ¿Es tal ayuno que yo escogí? Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desde atar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que no rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubráis y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Que irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: he aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios bendiga su palabra, queridos hermanos. Gloria sea al Señor por este nuevo inicio, por este nuevo comienzo. Teóricamente, según calendario, nosotros estamos en los primeros días del año 2022. Digo teóricamente porque en nosotros no ha habido un cambio. O sea, seguimos siendo la misma persona físicamente. Espiritualmente se supone que cada día nosotros debemos de ir en crecimiento. Pero tomando como referencia el cambio de calendario que nos marca un nuevo inicio de año, quiero que reflexionemos en lo que la palabra de Dios dice a Isaías en el capítulo 58. Primeramente le dice Jehová a Isaías: clama a voz en cuello. O sea, el profeta necesitaba clamar con voz fuerte. Necesitaba como trompeta hacer oír su mensaje. Porque el pueblo de Dios estaba reclamándole al Señor, que no les respondía con juicio justo, que ellos estaban dándose espiritualmente, entre comillas, pero que Dios no les estaba respondiendo. Este debe ser un año en el que nosotros adoremos al Padre como Él busca que le adoremos, en espíritu y de verdad, porque ese tipo de adoradores son los que Dios busca, hermanos. Necesitamos dejar a un lado
las teorías espirituales, las teorías doctrinales y empezar a tener más bien una práctica espiritual, una práctica doctrinal. Debemos acercarnos a Dios con sinceridad. Ya basta de esos cultos mecánicos. Y Dios está exhortando fuertemente al pueblo, porque el pueblo le dice: nosotros estamos haciendo nuestro ayuno, nuestras actividades espirituales, pero eran ritos nada más. Eran ritos teóricos. Eran acomodos teóricos, pero que en el fondo estaban vacíos. Por eso es que Dios exhorta al pueblo, porque Él es un Dios que conoce los corazones. Dice que su palabra, o sea, la palabra de Dios, es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay gente que llega a la iglesia con una intención que no es adorar a Dios. Hay cristianos que tienen años actuando como santos, pero en su vida íntima se comportan como demonios. Esa gente lleva años queriendo burlarse de Dios, pero en su momento Dios les castiga. El pueblo de Israel no salía de la esclavitud primeramente porque era el plan de Dios darles enseñanza por medio de la esclavitud, pero además porque ellos estaban adorando de forma hipócrita. Es por eso que la palabra del Señor aquí en Isaías les está diciendo al pueblo, en el versículo 6, capítulo 58 de Isaías, le dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis el yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces dice el Señor, entonces, o sea, cuando ustedes hagan verdaderamente lo que tienen que hacer, hermanos. Miren, nosotros tenemos años de estar en la iglesia y muchas veces nosotros nos comportamos como gente insensible ante las necesidades de otras personas. Y el pueblo de Israel estaba poniendo como excusa o como garantía de una verdadera adoración su ayuno, su práctica de ayuno. Muchas veces nosotros reducimos a cristianismo el congregarnos cada primer día de la semana, si es que se congrega alguno. Nosotros reducimos a verdadero cristianismo el pertenecer a la iglesia de Cristo, hermanos. Nosotros creemos que por pertenecer a la iglesia de Cristo nosotros estamos cumpliendo con la ley de Cristo. Y eso es solamente una parte, hermanos. Eso es solamente un paso para poder estar bien con Dios. Vamos a estar orando están pidiendo ahorita oración para su alma, nuestra hermana Brisa. Vamos a estar orando, y precisamente por eso, esta palabra tiene que tocar los corazones de la gente que desea restaurar su vida espiritual. Les estaba diciendo que hemos reducido a cristianismo la adoración que agrada a Dios. Y no es que estoy diciendo que cristianismo como poca cosa, no, sino que a ese cristianismo teórico, hermanos. A ese cristianismo que es el que se reúne, que es el que ofrenda, que es el que participa de la cena del Señor. Pero ahora yo quiero que vengamos a analizar cada cosa. Miren, no basta con ir y sentarse en un templo. No basta con ir y sentarse en un templo y escuchar un sermón, si ese sermón no produce un acto de arrepentimiento en usted.
de orientación a nuevo camino, porque algo tiene que hacer la palabra en nosotros. 2. No basta que usted ofrende. Es más, que sus ofrendas sean jugosas económicamente hablando. Que sus ofrendas sean grandes económicamente hablando. Resulta que, dice el apóstol Pablo, que cuando la gente que él estaba buscando para la recolecta de Jerusalén, cuando Jerusalén estaba en una necesidad, dice, hagan de la manera que yo ordené a los hermanos de Galacia, dice el apóstol Pablo, de la manera que yo ordené a los hermanos de Galacia. Hubo una orden para ofrendar. Pero además dice Pablo que él se encontró a una pequeña iglesia en Macedonia, que ellos dieron no solamente dinero, aparte que eran una iglesia materialmente hablando de pocos recursos económicos, tal vez eran una iglesia pequeña. Pablo destaca que estos hermanos, más que dar dinero, dice el apóstol Pablo, ellos se dieron primeramente a sí mismos. Ese es el tipo de ofrenda que le agrada a Dios para sentirse adorado. Nosotros adoramos con nuestra ofrenda, hermanos. Pero ¿con qué tipo de ofrenda estamos adorando? Dice el apóstol Pablo que estos hermanos en su profunda pobreza dice que abundaron en riqueza de su generosidad porque se dieron primeramente se dieron a ellos mismos. Cuando usted va a la iglesia y ofrenda, usted se está dando primeramente a usted mismo. Usted está dejando de considerar lo que tiene suyo y lo considera propiedad del Señor. Dejemos entonces de pensar que nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber espiritual, que nosotros estamos honrando al Señor al ofrendar, cuando estamos ofrendando mal, hermanos. Yo quiero hacerles una reflexión en este tema. Vean, si la ley viene a ser inferior a la gracia por cuanto la gracia está representada por el sacrificio de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, y la ley tenía como máxima el sacrificio de los corderos por el perdón del pueblo cada año y así cada acto ritual que se hacía. Tenía la ley como porcentaje de ofrenda el 10%, hermanos. Y Deuteronomio lo aclara de una forma correcta. Ahora nosotros en la gracia, teniendo una ley de orden superior por cuanto la sangre de Cristo da valor agregado al nuevo pacto. Yo quiero repetir esto, hermano. La sangre de Cristo da un valor agregado al nuevo pacto. El valor que tenía el pacto antiguo era el valor de la sangre de un animal por el pueblo. Pero el valor que le agrega el pacto nuevo es que fue sellado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, si nosotros pertenecemos a una ley de orden superior, ¿no debería entonces ser nuestra ofrenda superior a la del 10% del Antiguo Testamento, hermanos? ¿No deberíamos nosotros entonces darnos primeramente a nosotros mismos? Y les voy a decir algo, hermano. Hay muchos en las iglesias que ni siquiera están ofrendando el 10% de sus ingresos. Hay gente que ofrenda el 1%, el 2%. Los que más ofrendan el 4%. Y esto por estadísticas que se han sacado así en estudios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros reclamamos a Dios un respaldo espiritual de su parte cuando nosotros racionalmente y teniendo el conocimiento de la palabra de Dios estamos no dándonos completamente, sino que estamos medio dándonos a Dios. O sea que mucha gente lleva años medio adorando a Dios.
Hay gente que lleva años cumpliendo con el ritual, con la práctica de adoración, pero no está cumpliendo con la adoración en espíritu y en verdad, que es la que Dios está buscando. Esa adoración que se da primeramente a la persona y luego se da a Dios en oración. Este año yo les estoy invitando a todos a que busquemos cómo adorar a Dios, dejando esas prácticas rituales y entregándonos nosotros mismos en adoración, deseando poder agradarle con nuestra adoración. Dice la palabra del Señor en el versículo 11 de este capítulo de Isaías, dice: y Jehová te pastoreará siempre. O sea, cuando el pueblo de Dios dejara esa adoración ritual, esa adoración teórica, esa adoración vacía, como le dice el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis, cuando le escribe en Apocalipsis capítulo 2, el Señor le está hablando a una iglesia y le manda un mensaje importantísimo, importantísimo, cuando dice: tienes cara de que vives, pero estás muerto. Hermanos, mire, hay mucha gente dentro de la iglesia que juega de vivos. Hay mucha gente dentro de la iglesia que tiene cara de un adorador genuino. Hay gente en las iglesias, e incluso predicadores, que tienen cara de ungidos, hermanos. Que tienen cara de tocados por la palabra. Que tienen cara de siervos de Dios. Hay gente que llega a la iglesia y que tienen una presencia que impacta, pero son solamente personas que tienen cara de vivos, pero están muertos. Yo no estoy dando un mensaje acusativo en esta mañana. Al contrario, más bien estoy dando un mensaje de alerta, como se le dice al profeta Isaías: clama con voz en cuello y con voz de trompeta. Hermanos, porque alguien tiene que decir este mensaje. Alguien tiene que hacernos reflexionar a que dejemos las prácticas teóricas del cristianismo y que empecemos a tener un cristianismo verdadero, un cristianismo práctico, un cristianismo que se cumple, que se nota, que se siente, que se apega a la palabra de Dios. Ya basta, hermanos, de estar teniendo cristianismo de opiniones. Ya basta de estar buscando nuevas formas de acercarnos a Dios. Ahora tenemos gente que inventa cosas dentro de la iglesia, dice, para poder acercarse más al Señor, hermano. Cuando la Biblia nos da claramente el cómo podemos nosotros buscar a Dios. Cómo podemos escuchar la voz de Dios. El mundo religioso nos ha vendido a nivel interdenominacional. Ha vendido el mundo religioso de que Dios va a acercársele al oído y le va a hablar. Mire, usted puede escuchar hoy mismo la voz de Dios leyendo la palabra. Usted puede escuchar ahorita mismo la voz de Dios hincándose en oración y trayendo a su mente todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Es más, no sé cuántos de los que están escuchando este mensaje están escuchando la voz de Dios, hermano. No sé cuántos se sienten exhortados para dejar esas prácticas vacías. Hay gente que se alista más externamente para ir a la iglesia que prepararse interiormente, que prepararse espiritualmente para presentarse delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene vergüenza delante de su Señor. Hay mujeres que buscan un buen vestido, un buen maquillaje, unos buenos zapatos, un buen peinado, pero por dentro van llenas de mucha envidia, de mucho rencor,
de chismes, de mentiras. Y hay hombres que buscan buena ropa, buenos sacos, buenas camisas, bonita Biblia para lucir, pero que están teniendo vidas vacías. Familiarmente hablando, están teniendo pedazos de familia. Hay gente que se para a exhortar, a animar, pero están teniendo pedazos de vidas en la intimidad de sus propias vidas. Hay gente que anda llamando atención a otros y no están ellos ofreciendo una buena adoración a Dios. Por lo tanto, este mensaje tiene un efecto boomerang. Va hacia ustedes y me está exhortando a mí. Se lanza para los escuchas, para los que nos están viendo, pero también el Señor está ministrándome a mí primeramente. Hay gente que solamente habla para afuera y nada le está llegando, hermano. Este mensaje también está dirigido para los predicadores, porque son precisamente los predicadores, dice todas las cartas del Apocalipsis, a las iglesias del Apocalipsis, se dirige primeramente al liderazgo, hermano. Porque son los líderes los que marcan la pauta de cómo la iglesia se dirige. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la iglesia, y yo quiero contarles mi experiencia personal, uno va a la iglesia, llega a la iglesia de Cristo y mira cómo se participa de la cena del Señor cada día. A mí me pasaba al inicio que yo miraba que cuando repartían la cena, el pan y el jugo, la gente lo tomaba y agachaban la cabeza. Yo no entendía por qué se agacha la cabeza, se espera un tiempo y luego se levanta la cabeza. Porque yo no escuchaba que nadie decía nada. Solo miraba que uno a uno iban agachando la cabeza cuando se les repartía el jugo y el pan. Resulta que cuando uno se bautiza en la iglesia de Cristo, uno llega y empieza a repetir lo mismo. Me dan el pan, agacho la cabeza. Me dan el jugo, agacho la cabeza. Y yo lo que hacía al inicio era contar, porque yo contaba más o menos cuánto se tardaba la gente que agachaba la cabeza. Entonces yo contaba, es tanto que hay que agachar la cabeza. Y por mucho tiempo yo pasé tomando la cena y agachando la cabeza, contando hasta 25, hasta 30. Cuando uno va creciendo espiritualmente en el estudio de la palabra, pues uno se da cuenta que lo que hace en ese momento es reflexionar en el sacrificio de Cristo y empezar a traer a la mente el valor que tiene la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Así como me pasaba a mí, le sigue pasando a mucha gente por muchos años, que no se dan a la tarea de investigar la verdadera adoración y siguen agachando la cabeza porque ven que los otros agachan la cabeza, hermanos. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasó que agachaban la cabeza. Yo no sé cuántos siguen agachando la cabeza. Miren la iglesia cuando les dan el jugo y el pan, solo porque miran que todo el mundo agacha la cabeza. Ese es un tipo de adoración, mire, teórica. Esa es una fachada de adoración. Eso es tener forma de adoración. Dice el Señor a una de las iglesias del Apocalipsis, eso es tener cara de que vives, pero estás muerto. Ahora, con los cantos, muchos de los cantos que nosotros tenemos no son adoración a Dios. Adorar a Dios es exaltar su nombre, dar loor. Adorar es poner al Cordero como lo máximo en nuestra música, en nuestra alabanza. Y en las iglesias muchas veces estamos teniendo cantos que son bonitos, que son buenas composiciones literarias y muy buenos arreglos musicales. Hemos metido mucha música del mundo religioso, el cual está vacío de profundidad bíblica y espiritual,
y están teniendo mucho más arreglo musical y composición poética. Sí, hermano. Necesitamos dejar de cantar teóricamente. Es más, algunos piensan que por cantar himnos antiguos estamos cantando correctamente. Mire, cantar y alabar son dos cosas distintas, queridos hermanos. Alabar implica necesariamente, en el sentido etimológico de la palabra alabar en hebreo, la palabra alabar en hebreo es la palabra que se utiliza para adorar o hacer reverencia. Y es curioso que la palabra que se utiliza para adorar, alabar, hacer reverencia en hebreo, solo estaba indicada para usarse con el rey. O sea, nunca se le iba a ofrecer alabanza, adoración, reverencia a alguien que no fuera el rey. Por lo tanto, cuando nosotros estamos alabando, debemos estar seguros de que en ese canto nosotros estamos adorando, haciendo reverencia, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive y reina por los siglos de los siglos, hermano. No podemos estar nosotros. Hay un canto que ha sido discutido por muchos, por ejemplo, el de Palestina, ese canto que se le hace a la tierra. Ese canto no está adorando en nada. Ese canto no está poniendo a la persona del Cordero. Miren, la adoración cristiana gira en torno a la persona de Jesucristo. Si ustedes investigan bien, la adoración gira en torno al Cordero. Gira en torno al que fue inmolado. Nosotros adoramos al que es, al que era y al que ha de venir, dice Apocalipsis. Porque a ese Cordero es al que los ancianos, en la visión de Juan, rendían sus coronas delante de él, adorándole y diciéndole: Santo, Santo, Santo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos cantando en nuestras reuniones, necesitamos poder identificar a quién le estamos cantando y qué estamos cantando. No es cualquier cosa, no es cualquier canto el que adora y el que alaba al Señor, hermanos. Hay cánticos espirituales que son para animarnos a la iglesia, pero a esos cánticos no les llame adoración. Esos no son alabanzas, hermanos, son cánticos espirituales. Hay salmos que son escritos precisamente, los salmos animaban al pueblo. No todos los salmos adoraban a Dios. No todos los salmos alababan a Dios. Habían cánticos espirituales, salmos que son para exhortar al pueblo, que son para animar al pueblo. Pero cuando de adorar y alabar se trata, hay cantos que son de adoración, que son de alabanza a nuestro Señor. Dice aquí mi hermano que ellos cantan mientras se reparte la cena y algunos piensan que es incorrecto. Mire, bajo la premisa o bajo el argumento bíblico de que todo debe hacerse decentemente y en orden, y cuando el apóstol Pablo está diciendo que cada cosa debe hacerse en su turno, entonces se argumenta o se sostiene que si estamos cantando, es cantando. Si estamos leyendo la palabra o escuchando el sermón, es escuchando el sermón. Si estamos ofrendando, es ofrendando, y no podemos estar ofrendando y cantando. Pero resulta que el cántico y la alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. O sea, eso, las personas que enseñan esto, y no sé cuántos de los que están
viendo este mensaje lo piensan así, seguramente van a diferir conmigo, pero eso no estorba ningún acto, más bien invita a la reflexión el cantar mientras se reparte la cena del Señor o estar leyendo una lectura. ¿Qué es lo que hacen muchos? Bueno, mientras se reparte la cena, están leyendo la palabra. Da igual, hermanos, leer la palabra o cantar en una voz reflexiva, en un tono reflexivo, con un volumen bajo, como para invitarnos a la reflexión. Debido a este punto, yo no quisiera entrar en debate con nadie, ¿verdad? Más bien que cada uno procure presentarse delante de Dios aprobado. En lo personal, aquí nosotros tenemos la misma práctica también de reflexionar con un canto. Pero la invitación que estamos haciendo en esta mañana es precisamente a que nosotros dejemos ese ritualismo en la adoración y que empecemos a adorar en espíritu y de verdad. Eso con respecto a la ofrenda, ya les dije, hay gente que está ofrendando menos del 10%. Con respecto a los cantos. ¿Y qué con respecto a la palabra? Muchas veces nosotros estamos con sermones repetidos. Los predicadores no pasan de predicar lo mismo. Obviamente eso hace que la iglesia no pase de comer papilla espiritual. Hay gente que sigue predicando los rudimentos y los rudimentos son necesarios para el inicio. Pero cuando usted tiene una iglesia de años predicando y predicándole rudimentos, usted tiene gente floja espiritualmente hablando. Por lo tanto, usted deja de alimentarse y empieza únicamente a mantenerse para no morirse, pero no a tener crecimiento y desarrollo espiritual. Porque los predicadores siguen predicando lo mismo. Y aunque es la misma palabra del Señor, el mensaje puede tener una disertación distinta o más profunda. La gente necesita conocer la palabra a profundidad. La palabra escudriñar precisamente da la idea en el idioma original que es escarbar, ahondar, profundizar. Y hay cosas que, por ejemplo, cuando yo me meto al estudio de la palabra y estudio con conciencia, me doy cuenta de cosas que antes no había visto. Cuando uno escarba profundamente la Biblia, y son textos que ya uno ha leído antes, pero que cuando lo estudia a profundidad, uno siente que encuentra cosas nuevas. Yo invito a los predicadores a que estudien la palabra para que puedan enseñar mejor la palabra del Señor, para crecer en la gracia y en el conocimiento, dice el apóstol. O sea, cuando nosotros crecemos en el conocimiento es cuando tenemos un estudio sistemático de la palabra del Señor, un estudio a conciencia de la palabra del Señor, un estudio que verdaderamente nos hace crecer en nuestro conocimiento de su palabra. Pero no esos estudios y clases bíblicas que ya debieron haber pasado hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con nuestras oraciones cuando estamos adorando en la iglesia, cuando estamos adorando como cuerpo del Señor, como familia de Dios? Aunque nosotros no estamos orando para agradar a nadie, usted puede escuchar gente que pasa a orar y hace oraciones tan desabridas, hermano. Hace oraciones que no tienen ni pie ni cabeza y que no le han enseñado a orar. Si bien es cierto, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. O sea, el Espíritu Santo es el que está poniéndonos en comunicación con Dios. Aunque nosotros hablemos mal, oremos mal, digamos, pero pasa algo. La gente que no sabe orar públicamente es gente que en lo privado no ora. Hace un par de semanas
nosotros fuimos a dejar a mis hijas donde mi mamá, y mi mamá iba a tener un culto. En su casa iba a haber una reunión, un culto de hogar. Y están mis dos hijas, la mayor de 6 años y la menor de 4 años, a la cual la invitaron a orar, solo por jugar. Ahí estaban ahí reunidos y le pidieron a la mayor que orara y dijo que no, le dio pena. Le pidieron a la niña menor de 4 años que orara y se puso a orar. Se puso a orar con una oración completa, y como se ora aquí en la casa, repitiendo. Y si aquellos no repetían, entonces ella hacía silencio esperando que los demás repitieran. Y se puso a hacer una oración completa dirigida al Padre por lo que se estaba haciendo, y en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, nosotros necesitamos aprender a orar. Y hay gente que tiene cara de que nunca ora, hermano. Hay gente que se ve que no sabe orar, y no es que utilicen palabras incorrectas o oraciones de esas que conmueven. No me estoy refiriendo a ese tipo de no saber orar. Sino que hay gente que tiene el aspecto de que nunca se comunica con Dios, ni de vez en cuando. Eso es estar ofreciendo oraciones sin profundidad, oraciones de pantalla delante del Señor, y que no están pasando ni siquiera del techo de su casa. La invitación entonces continúa para que nos propongamos este próximo año a tener este año 2022, este año que ya estamos en los primeros días, a poder adorar, orar, cantar, ofrendar, escuchar la palabra como verdaderos adoradores, dejando los rituales y empezando a hacer las cosas como a Dios verdaderamente le agradan. Quiero que por favor nos sumemos en un canto. Ayer apenas estábamos nosotros, la familia Valle, llevando al cementerio a mi tía, una gran sierva del Señor, buena trabajadora en la obra de Cristo. Y pues la familia tiene días de estar pasando por un momento difícil de la pérdida de un familiar. Mi abuelito paterno, que era un gran evangelista de la iglesia, falleció hace 5 meses. Entonces la familia ha estado últimamente bastante atribulada. Quiero que cantemos por favor una alabanza, ¿verdad?, para que podamos reflexionar también en esa transitoriedad de la vida, hermanos. Que busquemos cómo adorar bien a Dios aquí, porque ya pronto seguramente, si no es que Él viene o nos lleva, vamos a estarle adorando delante de su presencia. Entonces hay un canto que nos invita a reflexionar precisamente en eso. Vamos a estar cantando Gracias, Señor, oh mi Dios, por permitirme alabarte. Gracias, Señor, oh mi Dios, por permitirme adorarte. Mas como sé que no moriré, allá también te alabaré. Mas como sé que no moriré, allá también te adoraré. Vamos a estar orando. Nuestro hermano Alfredo pide oración por su esposa. Nuestra hermana Brisa Ocon está pidiendo oración por su hermano. Vamos a estar orando antes de terminar nuestro servicio de adoración.